la presencia de la doctora Coralina Santana. Coralina Santana es internista, es gastroenteróloga y una ex sobrina, porque ya ella no me besa la mano. Ya está grande, ya ella asume que creció. Bueno, Una profesional de mucho nivel, muy seria, muy responsable. Me enorgullezco cada vez que veo a Coralina, porque la conozco desde que era chiquitica. de edad, porque de tamaño. ¿Y cómo tú estás, Coralina? Bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno que estás con nosotros y que la gente de Cátedra Médica pues puede escuchar. La época de Navidad, de fin de año, se presta mucho para nosotros hablar de los alimentos. Se presta mucho para hablar de las intoxicaciones alimentarias, ¿verdad? Se presta mucho para las recomendaciones que hay que darle a la gente, ¿verdad? De cómo manejar tanta comida. Sí. La ¿Cómo manejar? sobrealimentación. Mira, La sobrealimentación en esos días. no solamente la sobrealimentación, el capítulo, por ejemplo, que un gastro puede, las orientaciones que nos puede dar gastroenterología son enormes, porque, Corina, por ejemplo, el tema de tú tienes, por ejemplo, que hacen la cena del 24, ¿verdad? Y en esa cena del 24, vamos a ver qué hay en una cena del 24. Cena del 24 tú tienes El arroz. las ensaladas rusas, por ejemplo. Rusa de codito verde. Ensalada de codito. Ajá. También hay alguien que lleva dieta, ¿verdad? Que dice, porque dieta es todo lo que comemos, pero bueno, ensalada verde. que tiene interés por consumir. Entonces ahí viene la ensalada verde, Sí. ¿verdad? ¿Cuántas ensaladas van? Van Tres. tres. Van 3, ¿verdad? Aguacate, que es una fruta, pero claro. bueno, ¿verdad? Eso es religioso. Pero bueno, tú tienes luego el capítulo de las carnes. ¿Mm? Tú tienes el capítulo del cerdo, del pollo, del pavo. Y probablemente haya alguien que tenga alguna, pero lo básico es ese cerdo y ese pollo, eso no se queda. La telera, que es una situación nacional. El tema de la telera en la República Dominicana, eso es un tema nacional. Que nadie se la come en Nochebuena, la comen al otro día Al con otro día, chocolate no, en la mañana. exacto, ese es otro asunto, el Día Nacional del Calentado, que es el 25. Entonces, A esos veces se at- come un chin más ese día. se come más, Sí. sin lugar a dudas. Entonces viene el capítulo de los carbohidratos, vienen los pastelones, Sí. ¿verdad? Vienen los pasteles en hoja, ¿verdad? Viene el pan, viene el La casabe, lasaña. vienen las pastas, como en el caso de la lasaña, La empanadita de yuca, ¿eh? las cativías, Los pastelitos. los pastelitos, las empanadas, o sea, estamos hablando, ¿verdad? Entonces, El arroz navideño, entonces moro. viene el tema de los arroces, que hay arroz navideño, arroz con maíz, el moro de guandule. No, vamos a hacer un moro de guandule, o un moro de habichuela roja. Entonces, la gente en Navidad, pues, Se le quedaron un par de cositas, doctor. vamos a ver, ayuda. Las manzanas, las uvas, No, los entonces, dulces esas navideños. son las frutas. Eso Pero ya entonces, en el capítulo de postre. Bueno, en el capítulo de postre. Entonces ahí tenemos, en el capítulo de postre tenemos las nueces. Sí. Tenemos las nueces. Pasas. Tenemos las pasas, tenemos, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, tenemos uva, tenemos manzana, tenemos pera, tenemos los coquitos que entran dentro La de gomita. las gomitas. Sí, los dulces Las gomitas, navideños. que eso es, tenemos ¿cómo se llaman? Los masmelos. Marshmallows. Los masmelos, que muchas veces ahora se estila que la gente agarra y Les pone al fuego. Y los pone al fuego. Sí. Y hasta se prenden. O sea que yo creo que eso es combustible. Y Dice de Isidro que le ñapa, falta el y de ron. ñapa, dice aquí el señor Isidro Labur. Muy apurado. Muy apurado Sí. y de forma muy solícita, doblando el codo, y viene Sí. el romo. Ay, Dios mío. Entonces, doctora Coralina Santana, el tema de la Navidad, el tema de la Nochebuena,
es alimento, sobrealimentación, es exceso, y tenemos no pocas veces pancreatitis, tenemos gente con diarrea, con vómito, con infecciones bacterianas y virales, donde gastroenterología muchas veces pues tiene una participación muy importante. Yo pienso, salvo su mejor parecer, que el tema de hoy, nosotros debemos cambiarlo así en el aire, así mismo. Así mismo. A quemar ropa, y hablarle doctora. a la gente del tema Claro. de la cena de Nochebuena, de los excesos, de las recomendaciones. ¿Por qué? Porque, óyeme, tú sabes lo que es tú estar gozando con tu familia y tú terminar con las 4 gomas para arriba en la clínica con una pancreatitis, porque te hartaste de romo, Difícil. porque te diste una super hartura. Entonces yo pienso que nosotros deberíamos hacer algunas recomendaciones, algunas precisiones respecto de cómo abordar el tema de la cena de Nochebuena, Coralina. Porque la verdad es que yo no sé si la gente estaría de acuerdo conmigo, pero óyeme, lo peor que tú puedes sentir es, después de darte unos tragos, es la super borrachera, o en el caso de enfermarte de manera importante. Así que vamos Y motivar a ver. a la gente, doctora, que llame y que haga sus comentarios y haga sus preguntas al 809-682-9850 y también la línea internacional 833-380-0062. Y además usted puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM, allí en el chat dejarnos sus comentarios para hablar en el día de hoy No, y que sobre también- estos excesos que la gente No, y que suele también tener si durante se nos las ha quedado fiestas. algún alimento de la cena de Nochebuena. Bueno, doctor, usted haciendo ese recuento ya yo me llené, solo escuchándole esa lista de Isidro la quiere cena salir de de aquí Nochebuena. corriendo ya. Isidro se quiere Isidro ir. quiere ir. Ya Isidro le dio hambre. Ya le dio hambre. Coralina, ¿cuál Mira, es? Sí. en diciembre, que es un mes complejo, tenemos que tratar de poner en práctica el arte de ser prudentes. Sí. O sea, Fue Baltasar Gracián, el libro esos, El arte de la prudencia. esos excesos, señores, salen caros. Incluso en la consulta, usualmente después del 10, 15 de diciembre, uno ve un bajón en la consulta. Y no solo en la de gastro, sino en todas las consultas a nivel general, porque ya el paciente, o sea, está su mente en otra cosa. El en paciente Navidad, coge en vacaciones. arbolito, en comida, en rumba, o sea, se desenfoca. Y sí, un mes buenísimo para ellos, pero en enero ahí empieza a ver uno las consecuencias de todos esos excesos. Yo entiendo, a mí por ejemplo que soy súper navideña, a mí me encanta la Navidad, el 24, todo lo que se cocina y eso, pero hay que ser muy prudente, o sea, el consumo excesivo, tanto de alimentos como de alcohol, puede tener consecuencias. Y el problema es que los pacientes, o sea, la gente en general, no solamente rompe la dieta un día o se excede un poquito el 24, sino que desde el 18, 20 de diciembre, que empiezan los angelitos, que empiezan los juntes con los amigos, Sí. con la familia, hasta el 2, 3 de enero se la pasan haciendo desarreglos y todo eso se va acumulando. Entonces, hay que tratar de ser muy consciente con lo que uno ingiere, tanto o sea, a nivel de alimentos como de bebida. No hay por qué ser tan excedidos y tratar de, por ejemplo, lo que uno consuma, que sea alimentos de calidad, sobre todo pacientes que son diabéticos, que tienen presión alta, los pacientes que tienen gastritis, que saben que tienen una restricción con el consumo de ciertos alimentos y aún así abusan y pecan. Y entonces ya todas esas consecuencias uno la ve cuando te llega el paciente, efectivamente. En el caso, por ejemplo, de los que tienen gastritis, que te retroceden por completo en cuanto a los síntomas, y empieza el dolor en epigastros, el dolor en la boca del estómago, las náuseas, los vómitos. ¿Cuáles son los principales excesos que comete el paciente que sufre de gastritis? O sea, en orden de frecuencia, Coralina Santana, gastroenterólogo, ¿cuáles son las principales situaciones que se asocian con esos excesos que cometemos en la época de Navidad? Vamos a hacer una especie como de lista. Bueno, lo primero que nosotros encontramos es esto. Y
naturalmente para ir dándole respuesta? Primero, el paciente debe llevar una dieta, que uno casi siempre se le entrega en la consulta, con una lista de alimentos que puede consumir y debajo los alimentos que debe evitar. Entonces, dentro de esos alimentos que debe evitar, en primer lugar, las comidas con grasa. Imposible en Navidad casi que un paciente se adhiera 100% a la dieta y entonces rechace ese menú que hablábamos de las empanadas, los pastelitos, el cerdo con el gordito de la parte del cerdo, Claro, eso es... sí, sí, el cuerito. Sí, claro. Entonces, tienen un consumo exagerado de carbohidratos, ya por ejemplo cuando consumen pastelón, lasaña, que todo eso es... Entonces, ¿qué efecto tienen las grasas en el caso del paciente con gastritis? Pueden exacerbar de nuevo todos los síntomas porque pueden producir distensión, dolor, acidez, hacer que la digestión sea un poco más lenta, que el paciente pueda tener más reflujo. El paciente puede tener sensación de que la digestión es muy lenta o que se llena muy rápido. Entonces, esa sensación de que come y todavía a las 4 o 5 horas siente que el estómago sigue lleno, porque esa sensación es la que dan la que producen ese tipo de alimentos. Lo otro con lo que pecan muchísimo y o sea, lo hacen de manera repetitiva es el consumo de alcohol. Cuando el paciente ya tiene la mucosa del estómago, o sea, tiene ese estómago inflamado porque tiene una gastritis, si lo seguimos agrediendo con una mala alimentación, pero también agregamos alcohol de manera inconsciente o de manera exagerada, entonces ese alcohol irrita más la mucosa y empeora los síntomas. Y ese es un paciente que al otro día, dentro de toda la resaca que presenta, te refiere un dolor en la boca del estómago grandísimo. Incluso es una de las principales causas que lo lleva a la consulta. Doctora, yo me bebí mi traguito anoche y hoy amanecí con un dolor y unas náuseas que no puedo comer nada. Siento que todo lo que como me cae como una piedra en el estómago y pueden incluso tener náuseas, vómitos y muchas veces pueden deshidratarse y tienen que acudir por la emergencia. En el caso, doctora, del Y paciente... esos síntomas, perdón, no mejoran con una rapidita o un suerito, una cuestión de esa. O sea, que traten de Las tener un consecuencias. ¿Y consumo... cuál es la rapidita, doctora? Pues yo conozco sí, a otra rapidita, pero ¿cuál es la rapidita? No, la pastilla... Hay un medicamento que le dicen la rapidita para sí, lo- para la resaca, para la que ellos lo resaca. usan mucho y van a la farmacia, ¿no? Sí, Y entonces dame como una aquí rapidita. tú vas a la Y farmacia te y venden, el farmacéutico es hasta el médico, es demonio. todólogo, Sí. tú dices, mira, estoy malo que me bebí unos tragos, pero tómate mira, eso. ya, Esa resuelto. es la solución. Doctora, Terrible. en ese sentido, ese paciente con gastritis, ese paciente con diabetes, ¿cómo puede hacer para disfrutar de las fiestas en base al menú, a las opciones que tiene para comer, de eso que el doctor planteaba en el inicio? ¿Qué puede consumir que luego no le pase factura? Estamos hablando de ese primer caso del paciente con gastritis. Hablamos con la doctora Coralina Santana, gastroenteróloga, a propósito de la fiesta de Navidad, la fiesta de Nochebuena, la cena de Nochebuena, y todo este bacanal y todo este disfrute que nosotros nos imbuimos en la época del fin de año. Y el principio del otro, porque ese es otro tema. ¿Ah? La Nochevieja, como le dicen los españoles, el 31, es otra fiesta, ¿no? Entonces hablamos del tema de el que sufre de gastritis específicamente. ¿Cómo disfrutar de todo esto sin tener entonces repercusiones mayores? Bueno, lo primero es tratar de no consumir cantidades exageradas de alimentos, porque ese día, como uno ve ese menú tan amplio, uno Aquí. suele pecar y no resistirse a coger de todo un poquito, pero cuando tú ves las proporciones del plato son exageradas. Claro. Entonces, tratar Es que de aunque ser... tú tomes un poquito de cada cosa, son tantas que al final... ya tú se te- llena el plato. Entonces, dentro de las opciones que tenemos, si sabemos que en la casa hay un paciente diabético que tiene gastritis o alguna condición que lo limite a tener una alimentación ese día como un paciente normal, entonces elegir dentro de las opciones las que sean más saludables para el paciente. Por ejemplo, si tenemos 3 ensaladas y ya hablamos de que hay ensalada mixta, pues esta es una ensalada que lleva más condimentos, que usualmente se le agrega mayonesa y Sí. ese tipo de cosas que no deberían ingerir estos pacientes, pues vamos a tomar la opción de la ensalada verde. Claro. Si vamos a consumir arroz, tratar de que sea una poca cantidad y dentro de lo posible evitar en exceso el consumo de lasañas, pastelones que también son muy condimentados. En cuanto al cerdo
y al pollo, que es casi obligatorio consumirlo, tratar de evitar las porciones que tengan mucha cantidad de grasa y consumir poca cantidad. Entonces, todo lo que es frito, como las empanadas, los pastelitos, dentro de lo posible evitarlos o consumir lo menos posible. Entonces, ser sobre todo prudente con las porciones y con la calidad de lo que se come. Obviamente, estos pacientes deben evitar el uso excesivo, o sea, el consumo excesivo de alcohol. Si van a consumir, por ejemplo, vino, que no sea más de 2 copas, porque ya luego de ahí exceden el consumo incluso cardiovascular, el efecto cardiovascular que puede tener la bebida, que en este caso, por ejemplo, para la mujer 2 copas de vino, y obviamente las consecuencias que vienen con un sobreuso, o sea, un sobreconsumo del alcohol. Entonces, sobre todo ser prudente, ser consciente de lo que uno come y de que todo lo que uno ingiere en exceso va a traer al otro día consecuencias. Además, si ya el 24 hicimos un desarreglito, al otro día, el 25, con el tema del recalentado, pues vamos a manejarnos, vamos a controlarnos, ya vámonos por opciones sumamente saludables y el 31 y día primero no volvernos locos, porque Navidad es una vez al año, lógicamente. Y yo sé que es complicado uno pasarse la Navidad completa restringiéndose cuando uno dice, cónchale, pero Sí. me paso el Una año pregunta, entero en dieta y Corali- entonces el 24 no voy a comer. Sí, Coralina, una pregunta con relación al tema de el abandono del tratamiento que hace el paciente que lo llevaste a endoscopía, le hiciste una videoendoscopía alta, le hiciste una colonoscopía, perfecto, y le diagnosticaste como gastroenteróloga que eres que usted tiene una gastritis y que esa gastritis la clasificaste, ¿verdad? Y le dijiste, mira, usted hay que ponerle, usted tiene Helicobacter pylori, usted tiene, y le pusiste un tratamiento. En esta época, ¿qué hace la gente con ese tratamiento? ¿Lo abandona y lo pone en pausa y lo recoge en enero? ¿O qué es lo más habitual? Sigue con su tratamiento y entonces se mete en los excesos. ¿Cómo es el tema? Yo quisiera decirte que el 100% de los pacientes se mantienen seriecitos con su tratamiento, que no Tú fallan. quisieras decir. Pero la realidad es, la realidad. Incluso te digo, los pacientes a veces cuando van a la consulta ahora, que yo les digo, mira, hay que hacerle una endoscopía, una colonoscopia. Dejemos En eso enero, penero. doctora. deje eso penero. Deje que eso no penero. estamos en eso. Y no hay forma de tú hacerle entender, no, mire que hay que hacerlo en enero y se van. Incluso algunos ni vienen a la consulta y a veces le toca seguimiento y dicen, nos vemos en enero. Pero sí, hay un % a veces bajo, te digo a veces bajo porque, por ejemplo, cuando el paciente te sale con cualquier condición, una gastritis que tiene Helicobacter, tú tratas de hacer conciencia y de explicarle la importancia de que lleve el tratamiento. Y muchas veces son pacientes que están muy sintomáticos, que se sienten mal, y sobre todo los hombres, que si un hombre va a una consulta casi siempre porque está malito, porque les cuesta más trabajo que la mujer. Entonces, cuando tú le haces hincapié en que debe llevar el tratamiento, porque si no no va a tener mejoría de los síntomas, en el caso del Helicobacter, que tú le explicas que ya le produjo una gastritis, que puede producir úlceras, que esas úlceras pueden sangrar, que incluso el paciente que dure a 20, 30 años con Helicobacter y que nunca se trata, puede tener un riesgo de tener cáncer de estómago, aunque en una proporción muy bajita. Entonces el paciente como que se asusta y una gran proporción llevan el tratamiento, pero hay otros que simplemente abandonan el tratamiento y que claro, obviamente después llegan con los Más síntomas complicados. peor. Entonces, en el caso de los antibióticos, si el paciente está tomando antibióticos para el tratamiento de Helicobacter pylori, siempre les especifico que está totalmente contraindicado el consumo de alcohol. O sea, el que estaba tomando antibióticos, y es importante, me acaban de preguntar, ¿qué es el Helicobacter? Y esto que acabas de decir, quiero que lo amplíes un poco más. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Y el tema de la prohibición del que está llevando tratamiento con antibióticos al alcohol. Entonces, el Helicobacter Eso no es muy agradable lo que tú acabas de decir en esta época. El Helicobacter es una bacteria que uno puede adquirir a través de los alimentos crudos, sobre todo frutas, ensaladas, vegetales, cuando no se manipulan, no se lavan de manera adecuada. Ok. Entonces, en países como el de nosotros, países en vías de desarrollo, es muy común este tipo de bacterias y es muy común
que nos infectemos. Yo, de hecho, acabo de salir del tratamiento del Helicobacter. O sea, Sí. O sea, que tú eres una paciente de Helicobacter. sí, sí, soy de gastritis y Helicobacter, ¿verdad? Sí. Porque en casa de Herrero cuchillo de palo. Anda. Entonces, esta bacteria, al uno, por ejemplo, consumir cualquier fruta, ensalada, en algún establecimiento de comida, incluso en la casa, si no manipulamos bien este tipo de alimentos, uno la adquiere a través de esos alimentos y ella se aloja en el estómago, en donde encuentra todas las condiciones óptimas para ella crecer y multiplicarse, por así decirlo. Entonces, ya después que está en el estómago, con el tiempo empieza a producir inflamación del estómago. Esa inflamación lleva al paciente a tener gastritis, puede tener úlceras asociado a, o sea, la presencia del Helicobacter y, como dije, en una proporción muy menor, incluso hasta cáncer, aumento del riesgo de cáncer de estómago. Entonces, siempre que el paciente tiene Helicobacter, que usualmente la mayoría, aunque no todos los pacientes pueden tener síntomas, estos síntomas cuando se presentan, que son dolor en la boca del estómago, el paciente puede tener náuseas, puede tener acidez, reflujo, referir que la digestión está lenta, malestar general, o sea que todo lo que come le cae constantemente pesado, puede tener halitosis, o sea mal olor. Bajo a boca, decían en mi campo. Fulano Sí, tiene un que bajo a boca, entonces se es una llama manifesta- halitosis. Sí, es una manifestación también del Helicobacter. El paciente puede tener reflujo, o sea, siente que el contenido del estómago, que lo que come, devuelve. le sube Lo hacia repite, arriba. como dicen Y los le da un viejos. caliente detrás del coso, Sí, doctor, puede y en la tener garganta. quemazón, puede tener, por ejemplo, muchos gases. Te dice que él repite mucho los alimentos, que 2 horas después que come empieza a tener gases, y que los gases son como si tuviera la comida ahí parada en el Pero estómago. gases por la boca, no por Sí, el ano. no, por la boca, por la Sí. boca. Entonces, todos estos síntomas son altamente sugestivos de gastritis y puede ser producidos estos síntomas por gastritis por Helicobacter, aunque no son específicamente de Helicobacter. Entonces, en ese paciente que tiene esa condición, esos excesos de esa sobrealimentación, entonces, en ellos, cómo les va? Bueno, mira, siempre que el paciente tiene Helicobacter, para terminar esa parte, cuando hacemos el diagnóstico, que se hace de 3 maneras, puede ser mediante la endoscopía, cuando tomamos biopsia del estómago y la biopsia nos reporta la presencia de la bacteria. ¿Y de qué parte del estómago ustedes toman? Del antro, la parte del estómago que se llama el antro, que ahí es en donde usualmente ella suele alojarse. Entonces, mediante biopsia, tú puedes hacer un test de aliento que consiste en tu soplar a través de un aparatito y ahí podemos determinar si la bacteria está presente Pues entonces, o por y- heces. Ajá. También, o sea, hay 3 mecanismos. Sí, a través... ¿Uno sustituye al otro o qué, doctora? No, eso depende, porque por ejemplo, todo paciente que yo le hago una endoscopía por cualquier causa, siempre tomamos biopsia para descartar que haya Helicobacter pylori. Dependiendo qué tan sintomático sea el paciente, los factores de riesgo, uno de entrada puede hacer una endoscopía. A veces, por ejemplo, si son pacientes jóvenes o pacientes que ya tienen una endoscopía de hace menos de 3, 4 años, entonces tú puedes optar por elegir un método no invasivo como una prueba de aliento o una prueba de Helicobacter pylori en heces. A veces hay una confusión y es que pueden mandar a hacer prueba de Helicobacter en sangre. Esa prueba no funciona para uno diagnosticar el Helicobacter pylori porque ella simplemente te dice, si está positiva, que el paciente en algún momento ha estado en contacto, pero no te O sea, determina... te hace IgG e IgM. Exacto, no te determina si el paciente tiene la infección activa o si fue que en algún momento se contagió y le dio Helicobacter. Entonces, las pruebas que te determinan si está presente o no son la biopsia, la prueba en heces y el test de aliento. Entonces, una vez que ya tú le haces una de esas pruebas al paciente y te sale positivo, la idea debe ser erradicar el Helicobacter. Y entonces para eso nosotros tenemos un arsenal de medicamentos y entre ellos están los antibióticos, ¿verdad? Exacto, el tratamiento consiste en inhibidores de bomba de protones y Ahí están el esomeprazol, omeprazol, pantoprazol y demás. Y ese es un tipo de medicamento que se utiliza, ¿verdad? Sí. Los inhibidores. También más la presencia de 2 antibióticos usualmente. Ya el tipo de antibiótico que tú elijas va a depender mucho de la resistencia de cada país o de cada centro, del uso anterior que pueda tener ese paciente quizás con un esquema previo, pero
Usualmente sí, el esomeprazol más la combinación de 2 antibióticos. El tratamiento está establecido que es por 14 días. Entonces, sobre todo ahora en diciembre, el paciente puede entender que eso es una eternidad. 14 días sin 14 tomar días alcohol. en medio del final de No, año. terrible, terrible. Pero vamos a dejar eso para enero, doctora. Y en enero yo llevo mi tratamiento perfecto. Entonces es una buena combinación. O sea, es un paciente que sabe que no va a poder cumplir exacto. con el tratamiento. Estamos metidos en la fiesta de fin de año y me han dicho que tengo que usar estos 2 antibióticos por 14 días, pues entonces es razonable. Sí, si el paciente me dice que lo va a interrumpir porque tiene una actividad, porque tiene un viaje y a veces No, doctora. varias. Uno-